Bienvenidos a tu discipulado Transformando Ciudad. Muchas bendiciones, bienvenido una vez más a tu discipulado Transformando Ciudad. El día de hoy queremos seguir la secuencia de la serie de parábolas que el Señor Jesús nos dejó escrito, basadas en el libro de Mateo capítulo 3. Son fabulosas las enseñanzas que podemos conseguir hoy. El día de hoy le tocará el turno a la parábola de la semilla de mostaza. Qué magistral cuando podemos estudiar esta parábola, porque ella, en secuencia con otras parábolas como la del sembrador y el trigo y la cizaña, nos dejan una gran enseñanza para los eventos por venir, para el desarrollo de la vida y aún, entendiendo esto, para lo que es el desarrollo del reino de los cielos. ¿Qué es importante esto? Entender el desarrollo del reino de los cielos y cuál es nuestra funcionalidad dentro de él. Cuando Jesús decide, ¿verdad?, entregar estas parábolas a la multitud, a pesar de que ellos no estaban acostumbrados a este tipo de enseñanza, estas enseñanzas abrieron el entendimiento a ellos porque estaban descodificando muchas cosas que para ellos era imposible conocer. Mas Jesús, de una manera tan simple, de una manera tan simple, de una manera sencilla, estaba generando una enseñanza que trascendería en el tiempo. Cuando leemos en el capítulo 13 del versículo 31 y el versículo 32, dice la palabra en el siguiente versículo. Dice: Jesús también le hizo esta comparación. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que a pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en un terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nido en sus ramas. ¡Qué maravillosa semilla! Habíamos hablado acerca de la parábola del sembrador. Recuerda los 4 tipos de terreno, lo que representa el corazón. Después hablamos del trigo y la cizaña, 2 tipos de personalidades que al final del tiempo será separada una del otro, ¿verdad? Pero que implica parte de lo que es el crecimiento del reino. Pero ahora Jesús se enfoca no en esta enseñanza, sino que aporta algo más. Y dice que el reino de los cielos es comparado o es semejante a una semilla de mostaza. Si has tenido la oportunidad de poder ver la semilla de mostaza, te darás cuenta que es una semilla muy insignificante, muy pequeñita su imagen, pero que cuando la semilla de mostaza cae en tierra y en buena tierra y es sembrada, no necesita un gran terreno para sembrarse. Ella va a comenzar a desarrollar un tipo de raíz muy profunda y comienza a abrirse paso hasta convertirse en una hortaliza, y de hortaliza pasará a convertirse en un gran árbol frondoso, Es el gran árbol frondoso en el cual se ha de convertir aquella pequeña semilla que no representaba nada. Eso es lo que Jesús está tratando de que podamos entender acerca del reino de los cielos. Note que lo he enfocado en varias ocasiones. El reino de los cielos es semejante a que Jesús está tratando de que nosotros podamos entender en este momento lo insignificante que parece la palabra de Dios, lo insignificante que puede representar el evangelio. Y aquí me viene algo a memoria que lo cual quiero compartir. Cuando uno tiene la necesidad de enseñar algo y uno necesita la pedagogía o quieres aplicar esa pedagogía en estos puntos, necesitamos repetir, necesitamos insistir en la información para que esa información vaya entrando a la mente, porque los verdaderos maestros se dan cuenta que para que una enseñanza quede dentro del ser humano necesita repetirse, necesita estudiarse continuamente. De aquí en que muchos estudios, muchas informaciones serán perdidas o serán aprovechadas. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita constantemente esa repetición. Es lo que Jesús hace con la semilla que estamos hablando ahorita, con las parábolas que Jesús está hablando en secuencia. Jesús se da a la tarea de repetir una y otra vez la misma información, pero en diferentes ópticas. Desde la parábola del sembrador, Jesús trata de que la información dada le conlleve a ellos al mismo punto esencial, que es entender la funcionalidad verdadera del reino de los cielos. Y cuando habla de la semilla de mostaza, entonces entramos en el tema, ¿verdad?, de lo que decía anteriormente, de lo insignificante que puede ser para una sociedad la palabra del Señor. Imagínate para la época de Jesús, cuando ellos estaban acostumbrados a escuchar a otro tipo de maestros. De hecho, la información espiritual que Jesús trae a la
tierra, rompe los estereotipos que todos ellos como religiosos o todos ellos como maestros podían manejar. La sociedad que estaba acostumbrada a escuchar ve autoridad en Jesús por el tipo de enseñanza que trae. Es algo nuevo, muy renovador, algo que era impactante, pero Jesús no utiliza de fondo toda la información espiritual, sino que trata a través de las enseñanzas, a través de la parábola, de ponérselo lo más simple y sencillo para que ellos lo puedan captar, pero lo repite una y otra vez, para que eso vaya quedando en el interior del ser humano. Jesús habla e insiste que el reino de los cielos es semejante a que Jesús tiene el interés de mostrarnos a nosotros lo que representa verdaderamente el reino de los cielos. No se puede vivir la palabra de Dios, no se puede vivir el evangelio si no se entiende lo que es la verdadera aplicación y cuál es nuestra verdadera función dentro de este proyecto llamado reino de los cielos. Nosotros tenemos que tener claro, todo cristiano, todo seguidor del maestro tiene que entender claro cuál es su ciudadanía y a qué nosotros representamos y qué es lo que queremos enseñarle a la sociedad. Y este es un punto bastante importante a tocar, porque muchas veces pareciera que queremos vender más la información de lo que nosotros somos como personas, de lo que tenemos, de lo que somos, representan nuestras congregaciones, pero dejamos atrás o dejamos de un lado la verdadera información, que es la que nos interesa que llegue al corazón de los hombres, el reino de los cielos. Porque es el reino de los cielos que trae una política, que trae un principio, que trae información, que trae principios, que trae leyes, ¿verdad? Que serán diferentes a las leyes transmitidas por el mundo. En pocas palabras te lo pongo de esta forma. Es como que tú entiendas, ¿verdad? Que tú estás manejándote en dos vertientes. Hay una vertiente incorrecta y una vertiente mala. Pero la vertiente incorrecta lleva el control total del terreno donde tú quieres implantar. Para implantar este principio correcto, necesitas insistir una y otra vez, a pesar de que este principio incorrecto, ¿verdad?, lleve la ventaja. Este principio correcto necesita implantar, correr, insistir una y otra vez. Y es lo que hacemos con la información, es lo que hacemos con las enseñanzas, insistir una vez y llevarlo a un entendimiento para que las personas puedan comprender. Entonces, entrando a fondo al tema, me encanta la parábola de la semilla de mostaza. Jesús está hablando y asemeja el reino de los cielos con algo insignificante. Pero la pregunta es, ¿será que Jesús nos está diciendo a nosotros que el reino de los cielos es insignificante, que no tiene ningún tipo de valor o que no tiene ningún tipo de importancia? Al contrario, Jesús nos está diciendo que ese reino al cual nosotros promovemos pareciera insignificante, pero que cuando haya cabida, cuando haya el terreno correcto, ¿verdad?, comenzará a crecer y su crecimiento nada lo podrá parar. Entonces, en todo aquello donde se haya producido o haya germinado aquella semilla, tenemos que prepararnos para que dé resultados magistrales, que es lo que podríamos analizar de lo que veríamos con una semilla de mostaza cuando se convierte en un gran árbol frondoso, del cual la Biblia dice, ¿verdad?, que después de haber crecido, después de haber convertido en hortaliza y convertirse en un gran árbol, dice que vienen los pájaros y se posan delante de él. Tremenda enseñanza. No sé si alguna vez estuviste buscando o te diste a la tarea de entender por qué los pájaros vienen y hacen nido a él. Ten en cuenta algo. Jesús está enseñando algo tan magistral en este principio. Jesús está hablando de hombres y mujeres rechazadas que nunca tuvieron un lugar para descansar correctamente. Las religiones se hicieron, o los principios religiosos se fueron haciendo eco en una sociedad. Fueron generando crecimiento, pero que no le generaron cobijo a nadie, no generaron seguridad. Los pájaros que están allí representan a aquellas personas rechazadas, representan a aquellos que no tienen el lugar donde descansar espiritualmente, verdaderamente su fe. ¿Qué es lo que hace el evangelio? El
evangelio comienza a generar un crecimiento tan maravilloso en una sociedad que a pesar de que se muestre insignificante, cuando hay esa cabida, crece tanto y genera tanto bienestar y genera tanta vida que comienza a generar descanso para que otros puedan venir y anidar ahí, convivir. En pocas palabras, poder vivir allá adentro, porque aquel árbol frondoso le generará aquella seguridad necesaria, que es lo que representa esto que Jesús está hablando. El rechazo espiritual al cual el mundo hoy sumerge a muchas cosas. Por ejemplo, si tú analizas la palabra y el estudio que estamos dando, te darás cuenta que tú tal vez en algún momento lo has vivido o te ha tocado vivirlo o verlo en otra persona. Las personas, lo he dicho una y otra vez, son implacables con los hombres de fe, son implacables con los hombres que deciden nacer de nuevo. Pareciera que ser cristiano es como una vergüenza delante de la sociedad, y por eso a través del tiempo hemos visto el cristiano adecuando muchas cosas para poder ser aceptado dentro de este mundo, ¿verdad? En el cual sabemos que la Biblia dice, hablando del mundo, que la Biblia me dice que este mundo está gobernado por Satanás. Es un principio que tenemos que entenderlo. Por eso te hablaba del terreno hace rato. Si tenemos un mundo gobernado por Satanás, el cual ha establecido leyes y principios, y la Biblia te dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tiene un terreno frondido allí, tiene un terreno frondoso allí. Dice que aquella semilla que se siembra allí, que pareciera insignificante, que no va a hacer daño, después que se abre paso en ese mundo, comienza a crecer. En aquel terreno comienza a crecer y lo insignificante se hace grande. Por eso vas a ver la transformación de muchas personas que parecían imposibles cambiar. Vas a darte cuenta de muchas cosas que crecen en manos de hombres de fe que parecían no tener estudio, no tener conocimiento, de hombres que parecían que alguna vez no tenían la capacidad intelectual para llevar grandes proyectos adelante, y son hombres que se convierten en hombres usados por Dios tremendamente. ¿Por qué? Porque Dios planta en ellos una sabiduría sobrenatural. Ese es el reino de los cielos, aquel que es posible hacer lo insignificante grande. El reino de los cielos es eso, aquel que hace posible que lo que está escondido, que lo que no tiene valor, tome un gran valor. Por eso la Biblia lo relata de esta manera. Esto es el reino de los cielos, el reino de los cielos plantado, y es la forma como trato hoy de hacértelo entender de una manera un poco más diferente y no tan intelectual, otra vez, no tan históricamente. Quisiera que lo pudieras entender de eso. La Biblia nos enseña que el reino de los cielos no es insignificante. Aunque muchas personas ven el evangelio como algo sencillo, tal vez piensan que son para personas humildes, de pocos recursos, y muchas veces han tenido la mentalidad que de hecho lo he escuchado en varias ocasiones, que se ha creído de que el evangelio es para gente no docta, para gente no culta, para gente no preparada, que el evangelio no es para universitarios, que el reino de los cielos no es para gente preparada, no es sino para pobres, sino para gente muy humilde, de pocos recursos, y eso a través del tiempo se hizo una imagen incorrecta de eso. La Biblia te dice que no, al contrario, te dice que el reino de los cielos es eso, esa semilla que lo volvemos a decir insignificante, que queda allí, que va y es plantada en una sociedad que pareciera no tener cambio, ni valor, ni principios correctos, pero que va creciendo, y no solamente crece, sino que se convierte en cobija, se convierte en bendición de transformación para la vida de muchas personas. Yo me gozo, créelo que te lo digo con todo el corazón, me gozo cuando veo vidas muy transformadas, me gozo cuando veo vidas que han sido cambiadas, personas que parecía imposible llegar a un conocimiento y entendimiento, y me ha tocado verlo, me ha tocado ver hombres que estuvieron un día atados a las drogas y hoy tienen un conocimiento amplio de la palabra. De hecho, no solamente en la palabra, Dios le ha dado un conocimiento amplio de la vida, tienen un conocimiento amplio para enseñar, han construido una moral, han construido una nueva reputación. ¿Cómo es posible esto cuando la sociedad nos dice que eso no puede pasar? La sociedad nos ha enseñado que eso es imposible, que esa semilla, que cuando una semilla está mala, nadie la puede enderezar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el reino
reino de los cielos. Es una semilla muy insignificante, pero que esa insignificancia se puede construir, se puede levantar para hacer algo victorioso y algo grandioso, sobrenatural. Y eso es lo que representa el cambio en los hombres. Por eso lo hablamos al principio, hablamos de los terrenos del sembrador, los tipos de corazón, y lo discutimos y dijimos de por qué era tan importante la decisión personal de los hombres. Porque cuando los hombres deciden abrir su corazón y dejar que esa semilla sea plantada allí y dé buen fruto, todo va en una representación, porque el reino de los cielos es eso, es el crecimiento de lo que implica la persona, el cambio. La sociedad se ha venido dando cuenta, la sociedad va abriendo los ojos en cuanto a lo que es el reino de los cielos. Si bien es cierto, todavía podríamos hablar de mucho rechazo a la palabra de Dios. La palabra de Dios en el mundo entero hoy todavía tiene grandes rechazos. Está comprobado por las leyes de las constituciones de los países, las culturas que hoy podríamos hablar todavía en el Medio Oriente, en África, donde se pelea aún por la palabra de Dios, donde religiones tratan de implantar por la fuerza sus creencias. Pero imagínate ahora esto, el reino de los cielos abriéndose paso en medio de todo esto. Si tú notas, el reino de los cielos en la tierra, para poder seguir en funcionamiento, ha tenido que abrirse paso a través de la historia. No ha sido fácil para la palabra de Dios mantenerse a través de las épocas. Todo aquel que ha conocido la palabra sabe lo difícil que es abrirse paso con una creencia diferente a lo que el mundo nos ha enseñado. Todo aquel que algún día ha conocido la fe, que ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, aquella persona que un día han sido tocadas por el poder sobrenatural de nuestro Dios, ya sabe lo difícil que es abrirse paso en una familia con creencias diferentes, sabe lo que es abrirse paso con una familia con principios y conceptos diferentes en cuanto a todo, el dinero, el amor, el respeto, todas estas cosas. Cuando nosotros vemos lo difícil que a muchas personas se le hacen, incluyendo aún nuestros propios errores que se van desarrollando en los inicios de nuestra fe, qué difícil es para el evangelio abrirse paso, pero la palabra dice, hey, entiende esto, no importa lo pequeño que es lo que la gente puede visualizar, pero lo que Dios visualiza es lo grande que surge dentro de una sociedad. Me ha tocado y hay testimonios múltiples de ciudades transformadas por el poder de la palabra, por el reino de los cielos manifestado, un reino de los cielos que trajo justicia, que trajo verdad, que trajo equidad, que trajo amor, que trajo respeto, que trajo moral. Me explico, eso ha sucedido, eso sucede todavía. Hombres que pueden hablar, personas que un día tal vez conducieron, pensaron que su vida estaba, que valía mucho por lo que tenía, por las posesiones, y que un día prácticamente su vida dio un vuelco y se dieron cuenta lo insignificante que eran, porque lo perdieron todo, porque tuvieron un tropiezo, porque algo malo los enfrentó, pero que hoy entendieron que comenzaron a construir una vida en Dios, y eso insignificante, aquello que parecía simple, que parecía no poder cambiar a nadie, los transformó. Y ahí es donde yo te puedo cerrar diciendo lo siguiente: a ti que compartes la fe y a ti que quieres que la fe sea compartida contigo, te puedo decir, nunca vea la palabra de Dios como insignificante. No es insignificante. La palabra de Dios es poderosa. Esa semilla sembrada tiene un gran poder para transformar cualquier familia. Te lo puedo decir yo. Tengo gran testimonio de lo que Dios un día hizo en mi familia, en mi padre y en mi madre. Esas son cosas que tenemos que entenderlas, cosas que tenemos que llevarlas a nuestro corazón. Cuando esas cosas suceden, la vida se hace diferente. Así que cierro con lo siguiente y lo vuelvo a repetir. La semilla de mostaza representa una semilla insignificante que puede ser sembrada, pero que al comenzar a crecer dará grandes frutos. Si tú eres aquella semilla de mostaza, si el reino de los cielos lo entiende que es así, no importa lo insignificante, no importa lo sencillo, importa lo que Dios está construyendo. Y es necesario que te prepares para ver aún dentro de la sociedad cosas grandes manifiestas por Dios, porque Dios es un Dios de poder, un Dios de grandeza y un Dios de gran amor. Así que gran bendición, un placer una vez más poder compartir contigo en este tu discipulado Transformando Ciudad, un espacio para educar a aquellos
que desean cada día tener y ampliar más el conocimiento. Así que suscríbete al canal, sigue apoyándonos, visualízanos y será hasta la próxima oportunidad. Dios te bendiga. Una vez más contigo, tu pastor Oscar Zambrano.